Me voy a ir con Julián, por cierto. Julián, Bruselas le ha llamado poderosamente la atención al gobierno español porque sus médicos han estado trabajando sin los medios personales y técnicos suficientes y necesarios. ¿Esto se ha corregido ya de cara a que estamos en fase nueva? Hemos pasado por fases muy variadas, ¿no? La primera fue de desastre absoluto, donde había una falta de equipamiento en todas las estructuras sanitarias. Ningún hospital estaba bien dotado, la atención primaria estaba muy infradotada. Quizá el SUMA fueron los que desde un principio tuvieron un poquito mejor de equipamiento por las características propias del servicio que presta, pero poco a poco se fue solucionando y se fue solucionando malamente, porque se han ido habilitando equipos que no reunían las condiciones técnicas y las características que se exigen habitualmente para este tipo de trabajos. O sea, se ha sido muy condescendiente ante el desabastecimiento general a la hora de comprar equipos que no reunían ni los requisitos básicos necesarios, porque ha sido así. Se ha abierto incluso el mercado fuera de la Unión Europea con unos requisitos de calidad inferiores, sin contrastar con pruebas adecuadas la eficacia de los equipos que se han probado. Y con respecto a lo que hablábamos al principio, yo creo que en Madrid afortunadamente ha pasado, pero no ha cambiado mucho el panorama, salvo lo que está comentando César desde el punto de vista asistencial, clínico, estricto en los hospitales, qué tipo de pacientes están llegando, que están disminuyendo, que hay menos presión asistencial, eso es evidente, pero desde luego en la atención primaria se sigue igual. Se han anunciado cosas, estudios, valoraciones, estamos en ello, se ofertará a los residentes, pero de momento los residentes que han acabado o médicos no han entrado. Seguimos esperando esos contratos. Y además, ¿seguís esperando los refuerzos prometidos? Se siguen esperando. Y además, lo que se está ofertando a los residentes de familia que terminan el lunes, acaban la especialidad, son contratos muy precarios, son contratos de área donde pueden estar cada día en un sitio trabajando y hasta final de año, cuando hay otras comunidades autónomas que ofertan 2, 3 años, incluso interinidades directamente, con una retribución mejor porque hacen guardias y además en turnos de mañana. Con lo cual, ¿qué va a pasar con los médicos de familia aquí en Madrid? Pues que la inmensa mayoría no van a aceptar estos contratos, se van a tener que marchar, no digo ya fuera de la comunidad autónoma, que también, es que a la caza y captura va a estar toda Europa, con lo cual tenemos un mercado de potencial captura de nuestros residentes inmenso. Y pasa lo mismo con muchos especialistas necesarios en este momento para los hospitales, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Julián, ¿los ambulatorios de Madrid están todos abiertos? ¿Funciona con normalidad? No. No. Sigue habiendo muchos consultorios. Los centros de salud están abiertos, pero los consultorios locales, algunos son grandes además, no lo están en su totalidad, igual que el SWAP, los servicios de urgencia de atención primaria, que dependen del SUMA, tampoco lo están. Le quiero preguntar a Raquel Rodríguez cómo están las urgencias ahora mismo. Hemos visto que Julián nos dice que nos ha reforzado del todo atención primaria. Por cierto, también hemos conocido hoy que Madrid es la comunidad que menos recursos destina a atención primaria a toda España. ¿Y las urgencias? Bueno, las urgencias sí que es verdad que hemos mejorado un poco lo que es la atención al paciente concretamente. Se tienen que dotar los médicos o bien de atención primaria o bien del SUMA para atender a este tipo de urgencias, porque si no, ese niño con fiebre y otros tantos van a ir al hospital y al final termina colapsando la urgencia hospitalaria con patología que a lo mejor se podría resolver en otros sistemas. Raquel nos ha traído un abanico de mascarillas para que aprendamos un poco más de algo que se va a convertir en un complemento no ya de moda, sino obligatorio en los próximos meses. Sí, bueno, yo la verdad es que he traído varias mascarillas porque, dada la duda que hay, pues por cómo se usan, cuál se usa y cuál es la que vamos a necesitar, pues más o menos os voy a contar un poquito. Hay 3 tipos de mascarillas, las que se llaman higiénicas, que son las mascarillas de tela. Estas mascarillas que tenemos, que las hacen las modistas, tenemos, bueno, pues varias compras por internet, y unas mascarillas de tela ya un poquito como más fuertes, no quiero enseñar la caja con la marca, pero que vienen ya con sus especificaciones, con su normativa ISO, etc. ¿Son lavables estas claro, en concreto las que tenemos de tela higiénicas, que nos las hacen los amigos o demás, pues no son lavables, pero no tenemos un dato concreto de que realmente son eficaces. Sí que lo son. Pueden llegar a un porcentaje casi rozando el 50% de efectividad, pero no el tema de que son lavables o no, bueno, pues son de tela. Entonces, bien. Estas otras, por ejemplo, que os la quería mostrar, porque esta, por ejemplo, es una mascarilla, perdonadme, que se ajusta muy bien a lo que son los carrillos. Entonces aumenta la capacidad filtrante de esta mascarilla simplemente porque nos llega a la cara, ¿vale? Y entonces esta mascarilla sí que lleva las especificaciones de cómo lavarlas, de cómo utilizarla y bueno, pues incluso lleva una bolsa protectora para que una vez guardada pues
no la podamos meter al bolsillo. Eso es importante, a la hora de quitarnos la mascarilla una vez llegamos a casa y guardarla en algún sitio donde pueda estar segura y sea más o menos higiénico de cara al día siguiente, ¿un sobre de papel bastaría? ¿Cuál sería el lugar más indicado para guardar la mascarilla por la noche? Pues depende. Por ejemplo, estas, las de tela, normalmente al transpirar se quedan húmedas, entonces no podemos guardarlas en plástico directamente. Las tenemos que dejar un tiempo, pues que queden al aire y que se queden, bueno, pues un poquito secas. Y después vaporizar un poco de alcohol con agua sobre ellas por la noche. Bueno, hay muchas... igual que el vapor con agua, el tema del microondas, en fin. La realidad es que tanto estas mascarillas, que son lavables, cuando se humedecen hay que dejarlas secar. Vale. Las quirúrgicas, que son las siguientes mascarillas en efectividad, que pueden llegar a aproximadamente un 75% del filtrado, estas mascarillas tienen un tiempo de uso, muchas vienen en bolsitas así, 10 mascarillas, y hay que leer las especificaciones porque viene que no son reutilizables. Y esto que no son reutilizables significa que hay que seguir las instrucciones del fabricante, que nos dice que cada 4 horas hay que cambiar de mascarilla. Aquí yo quiero hacer... Pero Raquel, 4 horas un profesional que está trabajando en un hospital o 4 horas, por ejemplo, yo que la voy a utilizar para ir por la calle... Eso es lo que yo quería especificar. Desde luego, estas son las mascarillas que tenemos que utilizar para ir por la calle y evidentemente 4 horas por la calle tampoco estamos, necesitamos muy poquito tiempo, necesitamos ir al supermercado y volver a casa. No es necesario estar paseándonos con la mascarilla durante 4 horas para que se nos quede infrautilizada ya después. Entonces, una vez que han pasado esas 4 horas, lamentablemente ya no nos sirven. Entonces, estas son las mascarillas, como os ha enseñado antes Iñaki, las quirúrgicas, que o bien cuando están humedecidas las tenemos que dejar secar, o bien cuando han terminado esas 4 horas tenemos que desecharlas, y desecharlas directamente a la basura. No hay que reciclarlas, no hay que hacer nada con ellas, porque no son material que se pueda reciclar. Ahora que tienes esa a la mano, sabes que ha habido varios bulos al respecto de que podía usarse por los dos lados. Ya. Una, por si eras tú el infectado, y otra, darle la vuelta en caso de que tuvieras a alguien infectado enfrente. Por favor, es acláranos falso. esto. Es falso, ¿verdad? Es vale. falso. Solo hay un lado útil. Hay mascarillas de varios tipos en esto, unos que son del mismo color todas, entonces da igual por el lado que te la pongas, y las otras que sí que tienen un lado más oscuro, o bien azul o bien verde, que sí que es el que tiene que estar para afuera, pero en ningún caso dándolo la vuelta nos va a proteger. Esta mascarilla quirúrgica lo que hace es que nosotros, si estamos infectados o si tenemos por los fomites nuestros, las pequeñas gotitas se quedan en la mascarilla y no pasan hacia adelante. Esta es una mascarilla que solamente tiene un uso pues personal y unidireccional. Lo bueno de esta es que si yo la llevo y Julio la lleva, pues no nos vamos a infectar. Es lo importante es que todos llevemos este tipo de mascarillas. Si quieres continúo con adelante. Como me he traído aquí que parece el rastro. Bueno, entonces tenemos las FP2, estas son K95, es un intermedio entre las mascarillas ya más... los que llamamos EPI, que son las que tenemos que utilizar en el sistema sanitario. Entonces, estas mascarillas que son K95, pues llevan, lo bueno que tienen, y por eso se llaman EPI, es que igual que lo que os he dicho antes de la mascarilla de tela, se quedan justitas a la cara. Y eso pueden ajustar con esa pestaña metálica además al puente de la nariz, ¿verdad? Se ajusta al puente de la nariz y esto es lo importante de ellas. Llevan un filtrado mayor, estas pueden llegar en torno al 90, y luego ya están las FP2, que también, pues pasan de un filtrado de casi al 95%. Y luego las últimas son las FP3, que tienen pues una capacidad de resistencia al filtrado de un casi 98%. Ahora, el problema que tienen estas, las FP3 y las FP2, es que muchas vienen con válvula. Y esta válvula es un problema, porque esta válvula nosotros nos pensamos, están hechas para que el personal sanitario las lleve y para que el personal de riesgo también, las personas que tienen una baja inmunidad, las personas que tienen enfermedades crónicas puedan utilizar un FP2, pero ojo, este tipo de personas cuando van al centro de salud o cuando van a seguir sus tratamientos, puesto que la válvula lo que está haciendo es permitir la exhalación. Entonces, no nos extraña que en muchos sitios nos retiren esta mascarilla para sustituirla por una quirúrgica que no deja pasar los virus para afuera. Y esto es importante porque la mascarilla FP2 y FP3 pueden venir con válvula y es un peligro que no se conoce muy bien. Me gustaría preguntarle también a nuestro médico de atención primaria con respecto a los tratamientos, porque claro, parece que todos los esfuerzos están volcados en la vacuna. Yo no sé si los tratamientos se están mejorando o si vamos a tener un tratamiento que por lo menos
cronifique la enfermedad en otoño, que no sea necesariamente mortal para algunos casos? Yo creo que hay que compatibilizar las dos cosas. Por un lado, a futuro estamos pensando que la vacuna va a ser la panacea, va a ser lo que va a salvar nuevas oleadas futuras, pues como pasa con la gripe. Ya se estandariza la vacunación de la gripe. Imagino que además, si llega el momento de tener esos millones de dosis de vacuna, se va a tener más miedo a esto que a una gripe común y se va a vacunar muchísima más población, con lo cual el número de dosis va a tener que ser infinitamente superior. También, y en relación a lo que estábamos diciendo, se es muy garantista en todo lo que son los ensayos. O sea, aquí no se puede, o sea, la urgencia de la situación sanitaria no puede olvidar las garantías que hay que tener paralelas a todo el proceso de desarrollo, de fabricación, de implementación, todo lo que lleva. Y con respecto a los tratamientos pasa lo mismo. Aquí hay muchas cosas en ensayo, aquí hay muchas cosas que se están probando. De hecho, yo creo que aquí se ha trabajado un poco, como se decía antiguamente, según arte. O sea, cada médico, cada servicio ha utilizado, en función de sus conocimientos previos, incluso dependiendo de la especialidad básica de formación con la que ha acudido a trabajar con estos pacientes, han trabajado con medicación que conocían por su ámbito diario de trabajo y que las han utilizado y que no eran iguales en todos los sitios. Ha habido tratamientos diferentes y se han probado bastantes cosas. Había algunas cosas que eran comunes, lo de los corticoides, la anticoagulación, pero hay otros tratamientos que han sido un poquito a idea de cada uno de los clínicos, por servicios, por hospitales, pero diferentes. Y hay que confiar posiblemente en que uno de estos fármacos que están ahora en experimentación, que se están utilizando, llegue antes que la vacuna. Podría ser, porque muchos de ellos ya son conocidos, ya son medicamentos que tienen una cierta experiencia con ellos y se podría plantear. Pero confiemos de todas formas, lo que hemos dicho antes, que mientras llega esos tratamientos eficaces, mientras llega la vacuna, insistamos en la precaución, en la cautela, en que la población tiene que ser copartícipe de su autoprotección. Confinamiento se va a terminar, hay que salir con cuidado, con las mascarillas, seguir con el lavado de manos, las cosas básicas no podemos olvidarlas. Raquel, que estés de buena, por cierto, enhorabuena, que ella va a aprobar la especialidad de urgencias. Por fin, bueno, vamos a ver, hay una buena noticia, ¿Sí? hay una buena noticia que es un anuncio de, entonces bueno, hay un largo camino todavía. Es verdad que es esperanzador, pero vamos a darle margen. Te quiero preguntar, luego se lo preguntaré también a Juan, esos datos del Ministerio que hablan de un 50% de sanitarios en este país con síntomas compatibles con una depresión. Bueno, sí, es verdad que puede haber sanitarios con síntomas compatibles con depresión. La verdad es que la presión asistencial ha sido muy alta, tanto la presión asistencial como la carencia de protección, como las dudas ante los tratamientos de los pacientes. Todo eso ha generado, bueno, pues una desestabilidad de nuestro propio sistema, ¿no? ¿Estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo igual que lo está haciendo César o creo que César lo está haciendo mejor que yo? Ha habido muchas dudas, sobre todo al inicio de todo esto, ¿no? Entonces, eso nos ha generado también un estado bastante preocupante. Y ya no solo eso, sino que es que además, cuando tratabas a los pacientes, y ahora ya afortunadamente con mucha menos frecuencia, comparado con lo anterior, hemos visto gente que se moría en las casas, hemos visto gente que se nos moría en los hospitales. Es verdad que yo pienso que la sociedad ha estado un poco anestesiada de toda esta información. Toda esta información la tenemos gente del entorno sanitario, pero la mayor parte de la población, quizá por un exceso de proteccionismo, no han visto esas situaciones, han visto, bueno, pues altas en hospitales, han visto médicos contentos y profesionales sanitarios porque estamos llegando a bueno, pues a altas y a situaciones más favorables, pero no han visto lo verdaderamente terrible de esta enfermedad. Raquel, es verdad que muchas veces los medios de comunicación tendemos a infantilizar a la gente y no se ha mostrado, no voy a decir ya imágenes de cadáveres, por supuesto, pero sí que no se ha mostrado, y ha habido polémica cuando algún medio de comunicación ha puesto en portada imágenes de féretros, por ejemplo, ¿no? En algún palacio de hielo que se ha utilizado como improvisada morgue. ¿Crees que quizá estas imágenes también tienen un contenido educativo y de alerta a la población para que, como tú dices, no se duerman los laureles? Bueno, hay varias formas de tratar las imágenes, y las imágenes primero tienen que tener un respeto por lo que aparece en la imagen. ¿Sí? Y si lo que aparece en la imagen es un paciente, tenemos que llevar el respeto de este paciente, eso es ante todo. Quizá más que con imagen, quizá con más aporte nuestro, con más aporte a la sociedad, de alguna manera expresado, artículos de prensa. No hace falta tener una imagen, simplemente yo considero que cualquiera de nosotros es capaz de comunicar perfectamente a un número de personas
qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que hemos visto. De hecho, yo creo que aquí todos nosotros lo hacemos. ¿Y qué pasa? Que se nos queda en un entorno chiquitito, en nuestro entorno. Entonces, llegar a la población general, llegar a pensar que, bueno, que la gente de la calle va a ser solidaria y se va a poner mascarilla simplemente por el hecho de que hemos oído números y esto es grave, yo creo que lo que tendríamos que hacer es manifestar a esta sociedad que no pueden tener tampoco esa enfermedad, porque como ha dicho antes el doctor Rosell, el 15% de la enfermedad es grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar igual contagiarnos nosotros también. Eso, los médicos, nos ha costado mucho decirlo y por eso quizá también está ese puntito de no nos están haciendo caso la sociedad. Solo un segundo, un matiz a lo que ha dicho Julia ahora, que es muy importante. Es decir, a este estado de ansiedad crónica generalizada que tienen ya los profesionales, ese estrés, ese cansancio crónico, porque ya se está haciendo crónico, es decir, llevamos ya muchos, son 3 meses sin parar, con dobles turnos, con muchísimas guardias, con mucha presión. A esto se está empezando a añadir un problema, y es que empiezan a haber ruidos y relatos externos del entorno de la política que quieren hacer responsable ya al profesional de decisiones que se han tenido que tomar en unas circunstancias que hay que entender. Julián, ¿esto puede tener alguna relación? Por ejemplo, sabemos que se han emitido a trámite denuncias por homicidio contra Fernando Simón, denuncias de víctimas de la COVID. Sí, es que ese es el problema. Y que se empiecen a generalizar denuncias contra profesionales que han hecho lo posible, lo posible, lo imposible y todo lo que estaba en su mano y mucho más para sacar adelante una crisis que nos ha venido, bueno, como un tsunami. Y de verdad no es el momento de cargar sobre los profesionales las consecuencias. Yo creo que ahí sí que hay una asociación incluso que se está gestando ahora, en la que se está sumando muchas asociaciones, la nuestra también, en el sentido de alguna forma, como han hecho en Italia, proponer que no se pueda judicializar este tipo de situaciones. Por la contra, tenemos entendido que hay una asociación ya de 4.000 y pico pacientes, familiares, de pacientes que han ido falleciendo, que ya están en esa dinámica de denunciar. Y denuncian al punto débil, que ha sido el profesional, que ha tenido que hacer todo lo que ha podido, con las condiciones que ha podido, y no a los responsables. Que nosotros hemos optado por lo contrario, nosotros hemos puesto querellas contra los responsables, pero no contra los compañeros o contra los profesionales. Me parece que eso ya es rayar un poco en lo que es, no sé, me parece muy peligroso.